que se encuentren muy bien, con mucho ánimo. En el siguiente video voy a explicar las guías 4, 5 y 6 de filosofía. Antes de comenzar con la guía 4 se las muestro. Esta es la guía 4, está en la página del colegio. Ahí está la actividad. Súper. Objetivo: reconocer la dimensión metodológica de la actividad filosófica. Relacionar la aplicación de distintos métodos de la filosofía a ejemplos específicos. Lo que haremos es revisar los métodos con los que la filosofía trabaja. No son los únicos, pero sí son los más universales. Primer método: diálogo. El diálogo, de la palabra diálogo en griego, significa razonar junto. Esta es una palabra compuesta de entre dia y logos. Dia significa a través de y logos razón. Por tanto, dialogar significa razonar juntos. Un diálogo es una discusión organizada mediante preguntas y respuestas entre individuos interesados por una misma cuestión que se intenta precisar y respecto a la cual se pueden mantener inicialmente puntos de vista distintos, pero a través del razonar juntos se busca establecer una conclusión común, obtener un conocimiento. El diálogo puede ser oral o escrito, y para ejecutarlo de la mejor manera debemos identificar dos elementos. Uno, mantener una actitud abierta a entender posiciones distintas de la propia y de los argumentos que la respaldan. Y dos, evitar tanto las descalificaciones personales como los argumentos de autoridad, basados en fuentes que solo una de las partes acepta. Respeto. Después en la guía tenemos un ejemplo, un diálogo entre Sócrates y Critón, en donde estos dos sujetos toman un concepto común, la justicia, y tratan de llegar a un punto de acuerdo. ¿Qué es la justicia? Para saberlo deben leer el texto. Análisis. Griego análisis significa disolución, resolución. Un análisis es la comprensión de algo a través de su descomposición en elementos que pueden ser partes reales o meramente conceptuales. Por ejemplo, esta manzana. Para poder hacer un análisis de ella, yo debo descomponerla en elementos. Tengo la hoja de la manzana, el vástago, la carne, el centro, la semilla y la piel. Todos estos son elementos que componen a la manzana y que al separarlos yo puedo identificar y distinguir de mejor forma lo que es una manzana. También, por ejemplo, con algo menos concreto, el número 24. 24 o 2 por 2 por 2 por 3 es lo mismo que 2 elevado al 3 por 3. Todas estas son formas de expresar el mismo concepto. 24. Algunos elementos básicos que hay que distinguir. 1. Identificación del problema con una pregunta específica y de la respuesta a esta que se propone defender. 2. Descomposición del problema en partes y desarrollo del examen de cada una de las partes. 3. Conclusión del problema planteado, donde se verifica la solidez de los argumentos que se establecen y una verdad concluyente. Por ejemplo, análisis conceptual. 1. Identificación del problema con una pregunta. ¿Qué es una manzana? 2. Descomposición del problema en partes. Se debe establecer las partes de la manzana: hoja, semilla, carne y piel. Se debe establecer el origen del fruto, el lugar, ambiente de producción, etc. Y 3. Conclusión del problema planteado, donde se verifica la solidez de los argumentos. En conclusión, una manzana es el fruto del árbol manzano, comestible, de forma redondeada y algo hundida por los extremos, piel fina, de color verde, amarillo o rojo, de carne blanca y jugosa, de sabor ácido o dulce, y semillas en forma de pepitas encerradas en una cápsula de 5 divisiones. De esta forma, con este análisis, yo tengo una definición más clara de lo que es una manzana.
Lo mismo con el concepto de filosofía. 1. Pregunta, ¿qué es filosofía? 2. La descomposición de la pregunta. Filosofía es una palabra que viene del griego, que es compuesta por filos, que es compuesta por sofía. 3. Conclusión, la filosofía es amor a la sabiduría. Lo mismo podemos hacer con un texto o un libro, descomponerlo para facilitar su comprensión. Por ejemplo, un diccionario lo podemos descomponer en capítulos o por letras, o la Biblia que lo podemos descomponer por capítulos o versículos. Búsqueda de supuestos. Hipótesis en filosofía. Es la búsqueda del conocimiento total y su principal base es la de poner en duda todo, preguntar permanentemente el porqué de cada cosa y no la aceptación porque sí. Una hipótesis es la suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o argumentación. Por ejemplo, este es un ejemplo de búsqueda de supuesto, de hipótesis. Si Jesús era el Hijo de Dios y vino a redimir el mundo, ¿por qué estuvo en un lugar tan pequeño y casi despoblado y no se le conoció en África, Asia ni América? Otro ejemplo, el alma en el ser humano se ubica en la glándula pineal. La búsqueda de supuestos es la convicción de que al redactar una idea o expresarnos, ninguna persona se refiere al tema desde una nada conceptual. En efecto, en nuestro discurso siempre hay un antecedente, la mayoría de las veces no explícito, que en su base a partir de la cual se desarrolla nuestra práctica argumentativa. En la conversación cotidiana, la explicación de nuestros supuestos es normalmente desestimada por su inconducencia, pero en la presentación teórica de las disciplinas es fundamental reconocerlos y explicitarlos. De argumentos. Hacer críticas no corresponde solo a buscar faltas o censurar, sino que explica un examen analítico de las cualidades que estamos estudiando, por lo que se trata de indicar los puntos fuertes de un argumento tanto como sus defectos y limitaciones. Por ejemplo, el alma se ubica en la glándula pineal. Para los que no sepan, la glándula pineal es está al centro del cerebro y es una glándula muy chiquitita que hoy en día se sabe que tiene algunas importancias para la vida del hombre, pero que en la antigüedad no se sabía. El alma se ubica en la glándula pineal. Y aquí tenemos los puntos fuertes y débiles del argumento para poder establecer si es o no real. Por ejemplo, los hombres son máquinas animadas. Estos argumentos corresponden al pensamiento de Descartes. Los hombres son máquinas animadas, el funcionamiento del cuerpo se explica de manera mecánica, la glándula pineal está envuelta en la sensibilidad, la imaginación, la memoria y las causas de movimientos corporales. La glándula pineal está llena de espíritus animales y se encuentra rodeada de arterias que son en verdad las venas. La glándula pineal es el asiento principal del alma racional. Estos son los argumentos que entregó Descartes para decir esta afirmación, que el alma estaba en la glándula pineal. Ahora, los detractores a él hicieron críticas de estos argumentos y le hicieron notar su error. Siempre es conveniente al criticar aportar pruebas que apoyen y averiguar qué criterios se han conseguido y contrastarlos con otros criterios que pudieran haber utilizado, además de aportar con enfoques personales frente al tema tratado. Al examinar, por ejemplo, físicamente la glándula no se encuentra el alma. Ficticias o de la vida real. La filosofía se pregunta y busca respuestas que atañen a la vida misma del hombre, por lo que trabaja a menudo sobre situaciones vitales. Lo vemos muy claro en los existencialistas como Sartre, que se plantea el problema de la libertad del hombre para aceptar o no la guerra. En este método,
Lo que se propone y lo que se busca es establecer un qué pasaría si y desde allí buscar argumentos que sean válidos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos ataca una pandemia? ¿O qué pasaría si ocurre en Chile un estallido social? ¿Qué pasaría si me enfermo? Y frente a estas preguntas buscar argumentos que sean válidos para razonar. La filosofía pone situaciones también ficticias para poder analizar mejor ciertas problemáticas humanas. Por ejemplo, en la conocida alegoría de la caverna de Platón, donde se aprecian hombres que están en una cueva subterránea para demostrar la condición humana y la necesidad de alcanzar la perfección. Platón, cuando establece esta alegoría, se pregunta si los hombres, ¿qué tal si los hombres vivimos engañados? Por tanto, plantea este supuesto, ¿qué tal si estamos dentro de una caverna? ¿Y qué tal si somos esclavos y nos obligan a ver simplemente lo que nos están queriendo mostrar? De esta forma. Estos serían los hombres, esto sería lo que vemos, estos serían los dioses, las figuras que nos muestran, y este es un hombre. ¿Qué pasaría si hay un hombre que está dentro de esta caverna, que es liberado y que logra ver la realidad? Este es el planteamiento que se preocupa. Un resumen de los conceptos que acabamos de trabajar: diálogo, análisis, búsqueda de supuestos, desarrollo y crítica de argumentos, razonamiento a partir de situaciones ficticias o de la vida real. Ahora, en la guía también hay una actividad que tiene dos grandes preguntas. Número uno, identificar en cada uno de los siguientes párrafos el método filosófico que corresponde y justificar su respuesta. Y después falta, dentro de todos los ejemplos que yo les puse, uno de los métodos. Ustedes me deben decir cuál falta, deben nombrarlo, explicarlo y ejemplificarlo. Número 5. Es una guía de actividades. Objetivo: ejercitar los métodos de la filosofía. Actividad: les muestro la guía 5. Actividad: extraiga de un diario o revista política parte de un discurso de algún político y 1. Realice un análisis señalando las distintas ideas que se encuentran en él. 2. Realice una síntesis de estas ideas redactándolas en un conjunto coherente que sea más reducido que el texto original. 3. Descubra qué supuestos están implícitos en el texto y escríbalos. 4. Imagine un diálogo en el que usted critique los argumentos del político y él los defienda. Debe escribir el diálogo. No se extienda mucho, lo suficiente, no más de una plana. 5. Descubre los nexos de las ideas expuestas con la vida real. ¿Qué relación tiene con la vida real el, el discurso del político con lo que nos está pasando? 6. Imagine situaciones en que estas ideas serían aplicables o inaplicables. Debe escribir al menos una situación donde sea aplicable y una situación donde no lo sea. Guía 6. Objetivo: identificar en la filosofía las distintas ciencias en las que responden a las distintas preguntas del hombre. Antes de continuar con la guía, se las muestro. Esta es la guía 6. Hay una pequeña actividad, contenido, un vocabulario y la segunda parte de la actividad. En la primera parte, lo que ustedes tienen que hacer es, según las ciencias que les estoy pidiendo, identificar el objeto de estudio, método de estudio, finalidad y pregunta. Y yo les puse un ejemplo. Entonces, la filosofía, las preguntas que hace la filosofía. Toda ciencia comienza su trabajo de investigación y reflexión a partir de preguntas. Hay algo que no sabemos y que nos interesa saber. Las diferentes disciplinas científicas se formulan diferentes preguntas, diferentes tipos de preguntas según el objetivo de estudio, según el objeto de estudio. Hay ciencias que buscan explicar los fenómenos de la naturaleza o cómo crear instrumentos tecnológicos o cómo sanar enfermedades.
Tenemos dos tipos de preguntas, empíricas y formales. Vamos a partir con las empíricas. Las preguntas empíricas que dan origen a la investigación o ciencias experimentales se llaman preguntas empíricas, pues se refieren a situaciones que conocemos por medio de la experiencia. La palabra empírico significa experiencia. Por tanto, las ciencias experimentales y las preguntas empíricas corresponden a las siguientes. Por ejemplo, psicología, física, antropología, medicina, geología, química y oceanografía. Son ciencias y preguntas que conozco a través de mi experiencia. Algunos ejemplos. Las ciencias empíricas responden a preguntas como ¿a qué temperatura se dilatan los metales o cuál es la estructura de la célula? ¿Por qué se produce la lluvia? Estas son las ciencias empíricas. Preguntas formales. Son aquellas que no consideran a la experiencia para formular su respuesta, hacen uso casi exclusivamente de la razón del hombre. Ejemplos de ciencias formales con preguntas formales: matemática, lógica, programación, cálculo, computación y gramática. Algunos ejemplos. Las ciencias formales responden a preguntas tales como: ¿cuáles son las condiciones de validez de un razonamiento? ¿Cuál es la fórmula para resolver el cuadro de binomio? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? Hasta aquí nos hemos concentrado en las preguntas y ciencias más comunes. Ahora nos vamos a abocar a las preguntas y ciencias que le corresponden a la filosofía. Hay otro dominio del conocimiento que no considera la experiencia medible y experimentable de las ciencias empíricas ni las relaciones lógicas entre conceptos o cantidades. El campo de conocimiento filosófico, cuyas preguntas se refieren a la naturaleza de las cosas en general, no de la célula, del carnívoro o de la planta, sino del ser en cuanto ser, no del ser en cuanto árbol, planta o piedra. Se pregunta también sobre el sentido de la vida humana, sobre el alcance del conocimiento, sobre los principios fundamentales de la moral, sobre la naturaleza de la belleza. Son las preguntas filosóficas. La filosofía no es tanto la búsqueda de respuestas como la de las preguntas, y los grandes dominios de las preguntas filosóficas son metafísica, ética, estética, antropología filosófica, lógica y epistemología. Existen más ciencias que le corresponden a la filosofía, pero estas son las más comunes. En la guía tenemos la definición de cada una de estas ciencias y a lo que corresponden. Por ejemplo, la metafísica, que se pregunta por el ser, por la existencia, por el sentido y la causa del existir del cosmos. La ética, que se pregunta por qué actuamos sin más directamente por qué no actuamos sin más ni meramente como animales, por qué asignamos cualidad moral a nuestras acciones. En la estética, que se pregunta por la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe en sí? ¿O es una cualidad que nos asignamos a las cosas? La antropología filosófica, que se pregunta por qué los grupos humanos evolucionan de un estado a otro, por qué cambian las culturas, por qué cambian las costumbres y creencias. La lógica, que se pregunta cuáles son los mecanismos y normas que rigen el pensamiento que nos permiten llegar a conocimientos o conclusiones verdaderas, válidas o ciertas. Y la epistemología, que se pregunta por qué nuestro conocimiento está sujeto a errores, cuáles son los fundamentos de nuestras certezas, sobre qué verdades se sostienen las ciencias. Estas son algunas de las preguntas que tratan de responder al menos a estas ciencias.
Después en la guía viene un pequeño vocabulario con los conceptos más importantes. Claramente si hay más conceptos que usted no supo definir cuando inmediatamente los leyó, le pido que los busque en un diccionario, ya sea de internet o físico, y anote sus definiciones. Después en la guía viene una actividad en donde están estipuladas las ciencias filosóficas y usted me debe colocar el objeto de estudio, el método de estudio, la finalidad para que se estudie y las preguntas a que trata de responder esta ciencia. Si no lo encuentra directamente en la guía, puede investigar. Anteriormente me salté esta. 1. Crea una lista de 4 ciencias empíricas y 4 ciencias formales, exponiendo la finalidad de cada una de ellas. Traten de que no sean las ciencias que ya están expuestas. Después en la actividad debe completar el cuadro. 3. Tome como tema las estaciones del año. Formule acerca de este tema una serie de preguntas distinguiendo entre preguntas empíricas, formales y filosóficas, que sean al menos 2 de cada tipo de pregunta. 4. Tome como tema la guerra de Irak. Imagine que va a escribir un artículo sobre ella. Póngale títulos al artículo de acuerdo a las perspectivas que podría utilizar para escribirlo, a través de perspectivas epistemológica, antropológica y ética. Tome las perspectivas a través de lo que escribimos acá, a través de lo que se explicó acá arriba. Sean generales. Recuerden, chicos, que todas las dudas me las pueden hacer llegar a través del correo que el colegio nos ha puesto a nuestra disposición. Muchas gracias por participar y nos vemos en el siguiente video.